Bueno, y el último signo vital que nos queda por ver, cómo es la valoración, es la tensión arterial. Para esto vamos a usar un tensiómetro, ¿sí? El tensiómetro es este y está compuesto, sus partes, las partes que componen el tensiómetro son el manguito, que dentro del manguito vamos a encontrar una cámara de insuflación. Esta cámara tiene dos tubuladuras, una que va hacia un esfingomanómetro, que es el dispositivo por el cual nos va a arrojar los valores de tensión arterial. Ustedes tienen que verlo de cerca esto. Los valores que marca son milímetros de mercurio. Fíjense que empieza en el 20 y va de 20 en 20. Pero en mitad de eso está marcado, por ejemplo, el 20, el 30 con una rayita más prominente, el 40, el 50, el 60 y así sucesivamente. Y las divisiones intermedias entre el 20 y el 30 van de 2 en 2. Esto nos da la pauta de que siempre los valores que obtenemos de nuestra valoración de tensión arterial tienen que ser valores pares. Yo no puedo valorar una tensión arterial de 113 sobre 97 milímetros de mercurio. Tienen que ser valores redondos y pares porque el tensiómetro, el manómetro así lo marca, va de 2 en 2. La otra tubuladura va a una válvula, una cámara que va a ser la que produce la insuflación en el manguito. Cuando el manguito está colocado en el brazo del paciente, la insuflación lo que hace es interrumpir la circulación, el flujo a nivel arterial, y entonces lo que yo puedo llegar a verificar es en qué presión está ejerciendo la sangre sobre la pared de esa arteria en el momento que la circulación se restablece. Y la otra cosa que voy a necesitar para valorar tensión arterial es un estetoscopio. Las partes del estetoscopio son la campana, que es lo que usamos para la auscultación, es lo que va en contacto con el cuerpo del paciente. Tiene una tubuladura que se dirige al vía auricular, que terminan en las olivas, que es lo que se coloca en el pabellón auditivo para poder auscultar. Es importante que para colocarnos el estetoscopio, ustedes tienen que tener en cuenta esto, que el conducto auditivo va hacia adelante, entonces las olivas tienen que estar en esa dirección. ¿Sí? Yo tengo que tengo que colocar las olivas para que ingresen en el canal auditivo. Entonces tiene que estar en esta dirección, hacia adelante. Si yo lo hiciese al revés, fíjense que mi conducto auditivo está hacia adelante y esto está tocando el pabellón auricular externo, pero no está entrando en el canal auditivo y entonces no voy a poder escuchar los sonidos que estoy buscando. Al controlar la tensión arterial tenemos dos momentos. En un primer momento la técnica es puramente palpatoria y hay una segunda parte de la técnica que es auscultatoria. En la primera parte, en la palpatoria, lo único que yo voy a usar es el tensiómetro, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo. Para tomar la tensión arterial, lo primero que vamos a hacer es colocar el manguito en el brazo del paciente. Es muy importante en esta colocación que se haga como mínimo 3 o 4 dedos sobre el pliegue del codo. ¿Por qué? Porque yo necesito tener este espacio libre del manguito para poder hacer la palpación del pulso, para auscultarlo en la segunda parte de la técnica. Una vez que yo lo tengo colocado, pueden sujetar el esfingomanómetro allí. Y una cosa muy importante es que las correas van a estar en contacto, pero que no se estén enredadas y se estén golpeando todo el tiempo, porque eso les va a producir un ruido adicional que los puede llegar a confundir. Entonces, como les decía, esta primera parte es pura y exclusivamente palpatoria. Yo voy a palpar, voy a buscar el pulso del paciente y lo que voy a hacer es insuflar lentamente el manguito hasta que yo deje de percibir, deje de palpar el pulso a nivel radial. En ese momento yo voy a buscar el valor aproximado en que se encuentra marcando el esfingomanómetro y ese va a ser un aproximado de mi tensión arterial máxima o tensión arterial sistólica. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Yo estoy palpando el pulso, lo estoy sintiendo
con una buena intensidad y empiezo a insuflar. Cuando superé los 40, 60 milímetros de mercurio, lo que voy a hacer es ir más lento. Hago una insuflación y siento la palpación. Hago una insuflación y siento la palpación. Hago una insuflación y ahí yo dejé de sentir la palpación. Entonces me fijo, estoy alrededor de los 100 milímetros de mercurio. Aflojo el manguito y dejo pasar un minuto para que la presión sanguínea se restablezca y yo ya sé que mi valor de tensión arterial máxima va a ser rondando los 100 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica. Entonces en la segunda parte sí vamos a necesitar el estetoscopio, que lo voy a agarrar. Aquí me lo voy a colocar. Y la campana la voy a apoyar no en cualquier lugar ni por debajo del manguito. Es importante que yo localice el pulso, que yo les había hablado que era el pulso braquial o humeral. Lo localizan. Ahí lo siento. Y sobre ese pulso que yo estoy palpando voy a apoyar la campana. Fíjense que yo la sostengo con mis dedos, nunca con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar puede llegar a tener un pulso propio que me confunda. Partiendo de la base de que mi tensión sistólica era rondando los 100 milímetros de mercurio, yo voy a sumarle a esto unos 20 o 30 milímetros de mercurio más para tener un margen para buscar la presión arterial sistólica exacta. Yo voy a insuflar el manguito, eso va a cortar la circulación arterial y va a provocar que yo deje de sentir, de percibir el ruido del latido de la arteria. Entonces, cuando suceda eso, que va a ser alrededor de los 100-120 milímetros de mercurio, voy a empezar a desinsuflar lentamente hasta escuchar el primer sonido. Ese primer sonido va a ser el que yo voy a buscar, que me coincida con la aguja que va a ir bajando, y va a ser el que me va a marcar exactamente la tensión arterial sistólica. A partir de ese sonido voy a sentir diferentes latidos hasta que deje de sentir totalmente el ruido, y el último, que fue audible, me va a marcar la tensión arterial diastólica o mínima. Entonces vamos a hacerlo. Yo voy a insuflar hasta 120, 130 porque ya sabía que mi tensión arterial máxima rondaba en eso. Y a partir de ahí voy a abrir muy lentamente la cámara . La tensión arterial sistólica yo la pude escuchar en 102 milímetros de mercurio y la diastólica en 60 milímetros de mercurio. Con lo cual, él se encontraría hipotenso levemente con una tensión arterial de 102 sobre 60 milímetros de mercurio. Entonces ahora ya tengo el último signo vital controlado, lo anoto, 102 sobre 60 milímetros de mercurio, y yo les hablé de que estaba levemente hipotenso. En cuanto a la tensión arterial, cuando conocemos al paciente y el paciente conoce su tensión arterial, hay personas que están hipotensas por los valores, pero es la tensión arterial que manejan normalmente. Entonces es muy importante no solo el valor, sino cómo el paciente se siente con ese valor. Porque frente a un mismo valor hay pacientes que sienten sensación de debilidad y hay pacientes que es su presión habitual. Entonces, en el caso de este paciente, que particularmente es mi hijo, yo lo conozco, yo sé que es la presión que él maneja habitualmente. Entonces, no sería una hipotensión que a uno lo alarme, porque además tampoco está muy distante de los valores normales, está solo por debajo del rango de lo normal, 8 milímetros de mercurio. Entonces, no sería un valor para alterarnos. Entonces tengan en cuenta estas palabritas de levemente. No es lo mismo una persona decirle que está hipertensa con 144 milímetros de mercurio a una persona que tiene 190 milímetros de mercurio marcando su tensión sistólica. Entonces esas son cosas que ustedes van a ir empezando a manejar cuando tengan pacientes en el hospital.
Una vez que anotaron todos los valores de su paciente en la libretita, es muy importante que se hayan fijado de terminar de desinfectar el equipo. Para ello, tanto la campana, el vía auricular, las olivas no hace falta porque ustedes lo van a seguir utilizando ustedes mismos. Si se lo prestasen a alguien o tomasen prestado el estetoscopio de alguien, sí es necesario desinfectarla con un algodón con alcohol. Sí vamos a desinfectar por ahí las tubuladuras y la campana, que va a estar en contacto ahora con otro paciente porque yo ya terminé con este paciente en particular. Y también, si fuese necesario, porque no sé, el paciente estaba con aislamiento o el manguito se me ensució con algún tipo de secreciones, se puede desinfectar todo el brazalete con algún algodón bien embebido en alcohol al 70%. Las tubuladuras y el reloj y la válvula de insuflación también se pueden desinfectar con agua y alcohol diluido, sino con una solución de lavandina, como les expliqué con las protecciones oculares. Realizo el lavado de manos y ya estaría listo como para ir a realizar la valoración de signos vitales en otro paciente.